Gracias por continuar en la señal del canal del Congreso y este es su resumen semanal. La titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, acudió en reunión de trabajo con integrantes de la segunda comisión de la permanente para explicar y detallar sobre el programa de asignación de vales culturales para el acceso a la cultura, un precepto establecido en el artículo 8 de la ley en la materia recientemente aprobada. La funcionaria explicó que si bien no se tiene un modelo para su aplicación, está analizando los modelos aplicados en distintos países. Hacer del conocimiento de ustedes que en la Secretaría de Cultura estamos trabajando para dar respuesta en tiempo y forma a todo aquello que ha quedado señalado en la Ley de Cultura, sobre todo para hacer llegar los beneficios y servicios al mayor número de personas. Hemos analizado con atención la experiencia de otros países al respecto. Algunos modelos que se desarrollan con propuestas afines o similares en el mundo. García Cepeda explicó que pese a no contar con una política pública para la implementación de los vales culturales, al interior de la Secretaría se han establecido 4 estrategias para el alcance de las clases más desprotegidas, como lo detalla la funcionaria. Ampliación de los programas de difusión artística y cultural, dando prioridad a los sectores vulnerables y de bajo nivel adquisitivo. Coordinación con los estados, municipios y alcaldías para incrementar la oferta cultural en zonas de alta marginación. Acuerdos de colaboración cultural con entidades públicas y privadas para extender los beneficios del arte y la cultura. Detalló que el programa de vales de cultura comprendería a los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que prevé descuentos para eventos culturales de carácter público y privado, así como una plataforma cultural. En esta reunión, la senadora del PRI, Diva Adamira Gastelum Bajo, reconoció el trabajo realizado desde la Secretaría de Cultura. Expresó que en estados como Sinaloa se debe fortalecer el acceso de los ciudadanos a la cultura. Cuestionó a la secretaria sobre el acceso que tendrá la población. Realmente. Usted hizo toda una explicación importante, cuáles son los beneficios y demás, pero ¿cómo la población puede acceder? ¿Qué facilidades va a tener para poder acceder? O sea, que nosotros quisiéramos que fuera así, de fácil acceso, para luego ver cómo la cultura puede convertirla en seguridad, perdón por la expresión, la ignorancia, en cosas muy positivas. En su intervención, la diputada Cristina Gaitán, del PRD, habló del acceso a los derechos culturales y de la forma en garantizar a las comunidades y ciudadanos participar de una manera más activa y al mismo tiempo, con los vales culturales, crear una política pública que fomente más participación activa y creativa en la cultura. Yo creo que lo que sí podrían ser los vales de cultura, y lo discutimos mucho en esta creación de la ley, es en formar públicos que puedan acceder cada 2 meses, cada mes, a un espectáculo público de su interés, que puedan entrar. Por eso se hablaba en el artículo 8 de cómo se vinculaba la participación del sector social y privado. En voz de la diputada Sofía González, el Partido Verde Ecologista celebró la implementación del Vale de Cultura como un elemento de inclusión en la legislación. Sin embargo, reconoció que aún hay pendientes por alcanzar y por integrar en la ley respectiva y que el Congreso de la Unión fortalezca el marco jurídico en la materia. Aunque no ha habido un avance formal, ¿no?, del artículo 4 de la Constitución, la actualización del marco jurídico del sector cultural con una visión integral y de conjunto sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes de la agenda cultural del país, dado que en los últimos años se ha limitado la legislación sobre materias específicas y en algunos casos a reformas parciales de esta legislación. Y al dar respuesta a las diferentes preguntas y planteamientos de las legisladoras, la Secretaría de Cultura refirió algunos de los elementos que permitirán el acceso a la cultura de la población, entre los que están la utilización de la propia infraestructura de la dependencia, sumándola a la que se tiene en las entidades federativas. Podemos desarrollar acciones para convocar a la población a acercarse a los museos, a los teatros, haciendo actividades en espacios públicos. Queremos llevar la cultura fuera de los espacios tradicionales, que la cultura salga al encuentro de la sociedad. Cabe mencionar que la redacción del artículo 8 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales
establece que la Secretaría coordinará y promoverá el programa de asignación de vales de cultura con la participación del sector social y privado, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México. Al respecto, la funcionaria explicó que los vales forman parte de la política pública en la materia. Yo creo que en las zonas rurales el vale de cultura será las acciones que estaremos desarrollando para permitirles, uno, a través de estas convocatorias que he explicado, poderles dar apoyo a las iniciativas culturales que tienen en las comunidades. Y en otra información, en el centenario del nacimiento de Juan Rulfo, se rindió un homenaje al novelista mexicano. Estos son los detalles. En la vieja casona de Jicotencatl, diputados y senadores de la segunda comisión de la permanente rindieron un homenaje al escritor Juan Rulfo por el centenario de su nacimiento, ocurrido en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917. Te fuiste, Juan Rulfo, allá, a Comala, un 7 de enero de 1986. Pero ya ves, aquí estamos todas y todos compartiendo contigo este México, cuya cultura es inconcebible sin ti. Aquí estamos celebrando los 100 años de tu nacimiento. Aquí estás tú con nosotros. La producción literaria de Rulfo constó de 2 obras, El llano en llamas, un compendio de 17 relatos publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, que circuló en 1955, considerada un libro emblema en la literatura mexicana y traducido a decenas de idiomas. Juan Rulfo renovó y le otorgó un nuevo estatuto literario al español de los mexicanos con apenas 2 libros, una novela y un libro de relatos. La brevedad de su obra, su precisión, tendría que ser ejemplo en el mundo parlamentario, donde muchas veces pecamos de lo contrario. El diputado Benjamín Medrano Quesada, quien presentó un punto de acuerdo para realizar este homenaje, leyó fragmentos de las cartas de amor que el escritor enviaba a su novia, Clara Aparicio. Por lo pronto, me puse a medir el tamaño de mi cariño y me dio 685 kilómetros por la carretera. Es decir, de aquí a donde tú estás. Ahí se acabó. Y es que tú eres el principio y el fin de todas las cosas. El coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alberto Vital Díaz, mencionó que la obra de Juan Rulfo, en múltiples pasajes, explica la realidad mexicana de una forma magistral. Relató que en 1920 el padre del escritor migró legalmente a Estados Unidos y en algún momento pensó en llevarse a su familia, por lo que Rulfo pudo haber sido no solo un escritor mexicano, sino un escritor latino. Pues bien, el mejor homenaje a mi juicio en este momento a Juan Rulfo consiste en que los migrantes sean un tema dentro de las negociaciones para la nueva edición del Tratado de Libre Comercio. Hago votos para que así sea. En el transcurso del homenaje se leyeron diversos pasajes de la obra de Juan Rulfo y al concluir, los miembros del Presidium y el público ofrecieron un minuto de aplausos en memoria del escritor. Para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero. Y en más actividad legislativa, en el Senado de la República, especialistas analizaron la necesidad de crear una ley en materia de adopción. En México habría más de 1 millón de niños sin padres, según cifras de organizaciones civiles, datos que no están respaldados por alguna autoridad. En este marco, en el Senado de la República se llevó a cabo el foro La adopción en México, retos y necesidades, donde especialistas discutieron acerca de la necesidad de crear una ley en la materia. En el acto inaugural, legisladoras y legisladores se comprometieron a trabajar para que sea el próximo año legislativo cuando se aprueben regulaciones, entre otros asuntos, a las casas de asistencia social. Una iniciativa que adiciona una fracción 20, que es la de promoción y fomento de la adopción de niñas, niños y adolescentes, al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Esto es con el fin de empoderarlas, de generar no solamente mejores políticas públicas, sino que específicamente contar con mayores recursos para apoyar a todas esas organizaciones en el trabajo. Porque están en esos centros de asistencia privada e incluso algunos gubernamentales que no sabemos cómo están trabajando, qué están haciendo en función del interés de la niñez. Y claro, es necesario que se haga el censo nacional de todos los centros de atención, su característica, identificarlos, actualizar las cifras de cuántas niñas y niños están ahí.
Estamos preparando las leyes que nos permitan superar esta situación. Ningún niño de este país, ni de ninguna otra parte del mundo, debe sufrir ni abandono ni maltrato alguno. Tenemos que hacer valer el derecho de las niñas y los niños a la satisfacción de sus necesidades de convivencia, de esparcimiento para su desarrollo integral. Por su parte, la diputada Daniela de los Santos precisó que fue enviada una minuta al Senado donde se propone acortar los tiempos de espera para el solicitante de una adopción. Sabemos que ya hay estados donde su legislación maneja tiempos de respuesta, pero en su mayoría no. Lo que estamos planteando es que se tenga de 45 a 75 días máximo cuando un solicitante pide que se le revise su trámite y se le otorgue su dictamen de idoneidad, que no corra más de 75 días. Prohibir las adopciones entre particulares. Desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF nacional y la sociedad civil urgieron a destinar recursos para la creación de un Sistema Nacional de Información. Necesitamos un sistema nacional que no suponga diferencias y que sí establezca claramente que el interés superior de la niñez es justamente de los niños que están en posibilidad de ser adoptados, no de los adoptantes, que el tema no es de padres, de madres, el tema no es de matrimonio igualitario. Este llamado que se ha hecho por los señores legisladores que me han antecedido y de contar con esta información precisa, contundente, objetiva, que nos permita tomar decisiones, es sin duda uno de los más grandes retos. Es lamentable darse cuenta que ni siquiera existe un censo, que no sepamos cuántos niños tenemos en las casas hogares y que de alguna manera no se sepa ni siquiera a nivel estatal, ya no a nivel federal, sino a nivel estatal, que ni siquiera en sus estados sepan cuántos niños tienen en las casas hogar. Según datos del INEGI, indican que en 2010 menos de 20,000 menores en todo el país estaban internados en casas hogar, informó para Noticias del Congreso Adrián Aguilar Torres. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de este resumen semanal de Noticias del Congreso. Les recuerdo que puede mantenerse informado en tiempo real todos los días a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @noticiacongreso. Síganos y esté informado sobre todo lo que se genera en el Congreso de la Unión. Muchas gracias y hasta la próxima semana.